Y estamos acá en la Avenida Universitaria con Guillermo Lafuente en la estación Los Ángeles del Metropolitano y solamente cerca, algunos metros de tu academia, ACUNI. Así que ya sabes, ACUNI C de Comas está muy cerca de ti. ACUNI de nivel. Y si vienes por la Panamericana Norte, no te olvides de bajar en Primera de Pro, donde en el Gran Mercado Omnicachi, y tomas una moto hacia la Avenida Universitaria y en 5 minutos estás en ACUNI C de Comas. Y si vienes por la Tupac, no olvides bajar donde en el paradero Banco de la Nación, donde tomarás una moto y te dejará en la Avenida Universitaria y Guillermo de Lafuente. Y listo, llegaste a ACUNI C de Comas. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Reyes y soy profesor de física en la institución ACUNI. El día de hoy vamos a solucionar algunos ejercicios tipo CPRUNI. En esta primera pregunta nos dicen que señale verdadero o falso según corresponda a las siguientes proposiciones. La primera proposición nos dice: si una partícula se mueve en trayectoria circular, necesariamente la aceleración instantánea es perpendicular a la velocidad instantánea. Esta proposición, en definitiva, es falsa. Vamos a ver por qué. Cuando una partícula se mueve en una trayectoria circunferencial, ¿ya?, la aceleración instantánea debe apuntar hacia adentro de la curvatura. Esa es, digamos, la única condición para que este movimiento sea dable o que se pueda dar. Es decir, la aceleración puede estar apuntando, por ejemplo, por acá, hacia adentro de la curvatura, formando un ángulo agudo. Podría, ¿por qué no?, formar también un ángulo obtuso, ¿ya?, pero también estaría hacia adentro de la curvatura. O podría formar un ángulo recto. Cualquiera de los tres casos es posible y la diferencia entre ellos tres es simplemente el tipo de movimiento. Por ejemplo, en este caso estaríamos frente a un movimiento del tipo acelerado. Este sería un movimiento desacelerado o también llamado retardado, y el otro sería simplemente un movimiento uniforme. En el problema no mencionan para nada que se trate de un movimiento uniforme, solamente dice en un movimiento circunferencial. Entonces, ¿será cierto que en un movimiento circunferencial, o sea, de trayectoria circunferencial, necesariamente la aceleración instantánea debe ser perpendicular a la velocidad instantánea? Pues es obvio que no, porque también podrían darse los otros casos. Entonces, esta proposición sería una proposición falsa. Veamos la segunda proposición. En la segunda proposición dice: para definir las cantidades cinemáticas necesariamente se requiere de un sistema de coordenadas. Cuando uno define las cantidades cinemáticas, lo único que necesita es un punto de referencia o un objeto de referencia en este caso. El objeto de referencia que se ubica en este lugar es el lugar donde va a ubicarse muchas veces el observador, o simplemente es llamado observador nada más. Y es que desde ahí vamos a empezar a realizar medidas, ¿no? Como por ejemplo los cambios de posición, qué sé yo, las velocidades, las aceleraciones que experimenta el cuerpo. Entonces, lo único que necesitamos es un objeto de referencia para poder definir las cantidades cinemáticas. No necesitamos de un sistema coordenado. El sistema de coordenado se instala en el sistema de referencia muchas veces para poder hacer el análisis mucho más cómodo. Sin embargo, no es necesario tener un sistema de referencia, un sistema coordenado para poder analizar las cantidades cinemáticas. Así que esta proposición sería falsa. Insisto nuevamente, el sistema de referencia obviamente es necesario, pero no así el sistema coordenado. ¿Estamos? Muy bien. La tercera proposición dice: en un movimiento rectilíneo, la velocidad media tiene la misma orientación que la velocidad instantánea. Esta proposición es falsa, pues no necesariamente es así. Y vamos a ver un contraejemplo. Mira, imagínate una partícula que ha sido lanzada verticalmente hacia arriba. Nosotros sabemos por experiencia que mientras la partícula sube, va disminuyendo su velocidad. Llega a un punto donde su velocidad es cero y luego emprende el retorno. Cuando él retorna por la misma línea, sino que los profes de física solemos hacer siempre un gráfico adicional al costado para que usted pueda diferenciar la subida de la bajada. Pero no vaya a pensar que la partícula sube, se hace a un costado y cae. No, no es así. La partícula sube y cae por la misma línea, ¿ok? Entonces esta bolita yo debería haberlo dibujado encima de la línea que está acá, por si acaso. Veamos este problema. Analicemos la partícula desde que se lanzó hasta que llega a esta posición. O sea, él va a seguir bajando, pero quiero analizarlo solamente hasta esta posición. Cuando él llega a esta posición, el desplazamiento viene dado por el vector que viene desde el punto inicial hasta el punto final. Este es el desplazamiento, ¿verdad? Este de acá es el desplazamiento. Y en todo este trayecto, que es rectilíneo, la velocidad media va a ser paralela a ese desplazamiento. Es decir,
la velocidad media va a estar dibujada más o menos como lo estoy mostrando acá. La pregunta sería la siguiente: ¿es la velocidad media en una trayectoria rectilínea, o sea, un movimiento rectilíneo, tiene la misma orientación que la velocidad instantánea? Si nosotros analizamos la partícula mientras sube, la velocidad instantánea está dirigida hacia arriba, y como podremos ver, sí tiene la misma orientación que la velocidad instantánea, pero durante la bajada no es así. Mira, durante la bajada la velocidad instantánea de la partícula está dirigida así como muestra esta flecha de blanco. Si te das cuenta, ellos dos no tienen la misma orientación, están en la misma dirección, o sea, en la misma línea vertical, pero tienen sentidos opuestos. Entonces, si me preguntasen si la velocidad media tiene, digamos, una misma orientación que la velocidad instantánea, como estamos viendo acá, no lo tiene. Por lo tanto, esta proposición sería una proposición falsa, pues no podemos generalizarla. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería la alternativa E. Todas las proposiciones mostradas serían proposiciones falsas. Bien, la siguiente pregunta también nos pide determinar la calidad de verdad o falsedad que tienen las siguientes proposiciones. La primera proposición nos dice si la trayectoria de un móvil con aceleración constante es la misma para dos sistemas de referencias diferentes. Ojo, no están especificándonos qué condiciones cumplen estos sistemas de referencia diferentes, solamente son sistemas de referencias distintos nada más. Cada vez que una partícula se mueva, la trayectoria va a depender del sistema de referencia. La trayectoria es dependiente del sistema de referencia. El sistema de referencia, desde un sistema de referencia, uno puede observar a una partícula moverse de un modo y desde otro sistema de referencia no necesariamente del mismo modo. Es importante que quede claro que el trayecto depende mucho del sistema de referencia y esto se da para cualquier tipo de movimiento, no necesariamente para un movimiento con aceleración constante o un movimiento sin aceleración o rectilíneo o curvo, no, simplemente si es que yo tengo una partícula moviéndose de la forma que sea y yo lo observo de dos sistemas de referencia distintos, es muy probable que la trayectoria seguida de estos dos sistemas sea diferente. Un ejemplo, digamos, bastante común a esto, podría ser, por ejemplo, la trayectoria que sigue la Luna, ¿no? Si uno analiza la Luna, por ejemplo, desde la Tierra, la Luna se ve moverse más o menos en una circunferencia. Bueno, en realidad es una elipse, ¿no? Pero con muy poca excentricidad. Si uno, por ejemplo, analiza el movimiento de la Luna visto desde el Sol, vería a la Tierra moverse primero, ¿no? Alrededor de ella, y a la Luna seguir a la Tierra, ¿no? Seguir a la Tierra, más o menos así. Lo vería moverse de ese modo. Entonces, esta línea punteada me representaría, o esta línea de amarillo, lo voy a dibujar con color, nos representaría el trayecto visto desde la Tierra, ¿ya? Visto de la Tierra, y la línea de color rojo representaría el trayecto de la Luna visto desde el Sol. No es que nos vayamos a ubicar en el Sol, sino que desde ahí vamos a realizar las medidas, a eso me refiero, ¿ya? No es que haya una persona que se va a ubicar ahí, lo dibujo simplemente para que se pueda entender, ¿ok? Entonces, ojo, las trayectorias de un mismo cuerpo, visto de dos sistemas diferentes, van a ser distintos, ¿ya? No importa si la partícula se mueve con aceleración constante o variable, eso no tiene nada que ver, generalmente va a ser así. Entonces, esta proposición que está acá, ¿ya? Esta proposición va a ser falsa, porque dice la trayectoria de un móvil con aceleración constante, eso es irrelevante, es la misma, dice, para dos sistemas de referencias diferentes. Si los sistemas de referencia son distintos, o sea, de distintos lugares, obviamente voy a ver distintas cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, la 2 dice, en cinemática, partícula es el cuerpo cuyas dimensiones son insignificantes. Sí, podemos verlo así. Sin embargo, no necesariamente lo engloba todo. Una partícula en cinemática es simplemente un cuerpo cuya rotación del cuerpo es irrelevante en el análisis del problema, o simplemente no lo tiene. Si un cuerpo carece de rotación, o si rota me es irrelevante en el análisis del problema, yo lo puedo considerar como partícula. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple. Lo vuelvo a repetir, una partícula no necesariamente es un cuerpo de dimensiones chiquitas. Si te dan un cuerpo de dimensiones chiquitas, de hecho es una partícula, pero también puede ser un cuerpo de dimensiones grandes y la única condición es que no rote, o si es que lo hace, su rotación me es irrelevante en el análisis del problema. O sea, cuando analizo el ejercicio no me va a ser útil, no me interesa la rotación, entonces eso para mí es una partícula. Así de simple, ¿ok? Muy bien, entonces aquí dice, en cinemática
partícula es un cuerpo cuyas dimensiones son insignificantes, si se cierra ahí la proposición, o sea, digamos una proposición bien cerrada, sería falsa porque no es la única condición, pues estamos de acuerdo, y estoy diciendo que puede ser un cuerpo también de dimensiones grandes. Por lo tanto, la segunda proposición sería una proposición falsa. La tercera dice, en la figura se muestra un árbol, una manzana en caída libre y un tren. Ahí está el dibujo, lo puede observar usted en el propio gráfico que está apareciendo por acá. Nos dicen, solo el árbol puede elegirse como sistema de referencia. Un sistema de referencia es simplemente un objeto desde donde yo voy a realizar las medidas, ¿ok? Y puede tomarse como sistema de referencia a cualquier objeto, sea que este objeto esté quieto, se esté moviendo con velocidad constante, se esté moviendo con aceleración constante o con una aceleración, digamos, variable, totalmente aleatoria, no interesa. Cualquier objeto puede ser tomado como sistema de referencia siempre y cuando desde ese lugar nosotros realicemos las medidas del cuerpo que se está analizando. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, esta tercera proposición también sería una proposición falsa, pues cualquiera de los objetos que está ahí puede ser tomado como sistema de referencia. ¿De acuerdo? Ahora, lo que en los problemas que desarrollamos a nivel pre sea muy conveniente elegir como sistema de referencia un punto fijo a tierra es otra cosa. Simplemente lo hacemos por comodidad. Pero si usted elige cualquier otro sistema de referencia, la solución al problema, ¿de acuerdo?, también se va a lograr. ¿Ok? Muy bien, entonces la proposición acá, la clave sería la clave E. Todas serían falsas. Bien, en la siguiente pregunta nos dicen una esferita oscila sujeta al extremo de una cuerda entre los puntos 1 y 3. Acá tenemos el punto 1 y 3, está oscilando entre esos dos puntos, ¿de acuerdo? Si oscila entre estos dos puntos, significa que en los puntos 1 y 3 la partícula llega al reposo, o sea, tiene reposo por un instante. Se le conoce como reposo instantáneo, velocidad 0, nuevamente velocidad 0, ¿ya? El punto que está aquí es un punto fijo, evidentemente. Dice, señale verdadero o falso según corresponda a las proposiciones. La primera proposición nos dice, la trayectoria que describe la esferita es la misma respecto a cualquier sistema de referencia. Ya habíamos hablado de esto en la pregunta número 2. Ya habíamos comentado que el trayecto en general es relativo, depende del sistema de referencia de donde uno lo observa. Puede ser que haya dos sistemas de referencias distintos y donde uno pueda observar a la partícula con la misma trayectoria. Claro que sí, hay esa posibilidad, pero no es una generalidad. O sea, no es posible que yo pueda afirmar que de dos sistemas diferentes pueda observar una partícula con el mismo trayecto. Aquí la pregunta es bastante cerrada. Dice simplemente la trayectoria que describe la esferita es la misma respecto a cualquier sistema de referencia, sin hacernos ningún tipo de, de aclaración de qué tipo de sistema de referencia se trata. Esta proposición es, en resumen, falsa. ¿De acuerdo? Vuelvo a insistir, la trayectoria depende en general del sistema de referencia. ¿Ok? Listo. La 2 dice, respecto al techo, es decir, respecto a esta línea que se muestra acá, que supuestamente es el techo de alguna, no sé, de alguna habitación, o respecto a este punto, ¿no? Respecto a ese punto, dice, la velocidad media de la esferita entre los puntos 1 y 3 tiene orientación horizontal. Si nosotros recordamos la definición de velocidad media, recordemos que la 1 salió falsa, ¿ya? La trayectoria depende del sistema de referencia. La 2, recordando la definición de velocidad media, la velocidad media se define como el desplazamiento partido por el intervalo de tiempo. Así es que si me preguntasen por la orientación de él, yo diría que la velocidad media es paralela con el desplazamiento. Si yo quiero saber en qué orientación está la velocidad media, nada más tengo que calcular cuál es la orientación de ese desplazamiento. Aquí en este caso, él empezó en el punto 1 y ha terminado en el punto 3, porque me piden para ese tramo, ¿no? Me dicen la velocidad media entre los puntos 1 y 3. Entonces el desplazamiento sería esta, mira, sería el vector que va desde aquí hasta acá, que es un vector horizontal. ¿Por qué? Porque estos dos puntos tienen la misma altura, ¿no? ¿No ves que estos dos ángulos son igualitos? Por lo tanto, este es el desplazamiento y la velocidad media tendría que estar paralelo con él. ¿Qué es lo que me dice el problema? Me dice si la velocidad media entre los puntos 1 y 3 tiene orientación horizontal.
Aparentemente la proposición es verdadera, ¿no? Porque uno lo ve horizontal, pero hay que recordar que la orientación es el conjunto, por decirlo así, de la dirección más el sentido. Si alguien me preguntase por el sentido de este vector, el sentido viene dado por la saeta, es decir, por su cabecita, ¿no? Que está indicando hacia allá, hacia la derecha, diríamos. Y la dirección viene dada por la recta, ¿no? Por la línea de acción, en este caso, del vector. Entonces, no puedo decir simplemente orientación horizontal. Esa frase estaría mal dicho. Debería decir, tiene una dirección horizontal en todo caso. Porque la orientación implica mucho más que simplemente una orientación, que un horizontal, que un vertical, que un inclinado. ¿Estamos de acuerdo? Se debe indicar si es que yo quiero dar la orientación a través de un vector unitario. En este caso, la proposición, solamente por ese pequeño detalle, sería una proposición falsa. Insisto nuevamente, orientación es todo esto. Es dirección, sentido. La dirección es cierto, la dirección de ese vector es horizontal, dirección horizontal. ¿Pero podemos decir orientación horizontal? Bueno, para decir orientación, vuelvo a insistir, tendríamos que también indicar el sentido. En general, la orientación viene dado por algo llamado vector unitario, ¿ok? Bien, entonces la proposición, simplemente por ese detalle, lo vamos a considerar falsa. En la tercera nos dice así, mira, en la tercera nos dice lo siguiente. Nos dice, respecto al techo, la aceleración media de la esferita entre los puntos 1 y 3 es igual a 0. Esa proposición es verdadera. ¿Por qué razón esa proposición es verdadera? Porque la aceleración media se determina como la diferencia de la velocidad final inicial dividido entre el intervalo de tiempo. Pero ya hemos comentado que la velocidad en 1 y en 3 ambas son nulas. Por lo tanto, como ambas son nulas, la aceleración media simplemente sería nula. ¿De acuerdo? Y ahí dice bien claro, ¿no? La aceleración media de la esferita entre los puntos 1 y 3 es 0. Esto de acá sería verdadero. ¿De acuerdo? Sería verdadero. Bien, entonces la respuesta sería falso, falso, verdadero. La alternativa D. Bien, la pregunta que tenemos a continuación nos dice que el auto de la figura describe la trayectoria que se muestra respecto a tierra. Yo acabo de hacer el gráfico solo de la trayectoria que ha seguido la partícula, ¿no? En este caso el auto. No estoy interesado en dibujar la pista, por eso solamente estás viendo una línea, es distinta a la que se está mostrando en el gráfico original, pero es lo que me interesa. Luego dice, señale verdadero o falso, según corresponda a las siguientes proposiciones. Considere O1 y O2, dos puntos fijos a tierra. Este está fijo a tierra y el de acá también está fijo a tierra. La primera proposición dice, el vector posición del auto, cuando pasa por el punto B, es el mismo para O1 y para O2. Esa proposición es evidentemente falsa, porque si uno intenta trazar un vector posición desde O1, cuando la partícula pasa por B, y desde O2, notará que esos dos vectores tienen distintas orientaciones. Por lo tanto, no pueden ser vectores iguales. Ahora, los dos vectores podríamos decir que son equivalentes, pues me mencionan una misma posición para la partícula. O sea, ambos vectores nos es útil para analizar el movimiento de la partícula. Si yo, por ejemplo, tengo la función de este vector y lo derivo, voy a obtener la velocidad. Y la misma velocidad voy a obtener si es que agarro la función de este vector y lo vuelvo a derivar. No tendría ningún problema en analizarlo desde O1 y O2, pues ambos están fijos a tierra, ¿no? O sea, pertenecen, podríamos decir, a un mismo sistema de referencia. Pero en este caso, los vectores posición trazados desde O1 y O2, uno puede notar claramente de que van a ser distintos. Por eso la primera proposición sería una proposición falsa, ¿ya? Dice el vector posición del auto cuando pasa por el punto B en el mismo, es el mismo para O1 y O2, entonces sería una proposición falsa. La 2, ¿qué cosa dice? El desplazamiento del auto desde A hasta E, medido por O1, es igual que el medido por O2. Pero por supuesto, el desplazamiento, ¿ya?, del auto medido desde A hasta E es simplemente este vector. Y ese vector va a ser el mismo, ya sea que lo midamos desde O1 o ya sea que lo midamos desde O2. Alguien dirá, pero Pedro, ¿las posiciones no son diferentes? Claro, las posiciones sí,
pero los cambios de posición no van a ser distintos, ¿ya? El cambio de posición para O1 va a ser desde acá hasta acá, y para O2 va a ser exactamente el mismo, ¿no? ¿Ya? O1 va a ver en esta posición a la partícula, O2 también. Después, al final, O1 lo va a ver en esta posición a la partícula y O2 también lo va a ver en esta posición. Por eso los dos van a obtener el mismo vector de desplazamiento, ¿de acuerdo? No van a ser diferentes, ¿ya? Entonces, la segunda proposición sería una proposición verdadera, ¿ok? Verdadera. Y por último, la tercera dice, si la velocidad del auto en C es igual que su velocidad en A y la velocidad del auto en E es igual que su velocidad en D. A ver, intentemos graficar esas velocidades acá. La velocidad del auto en A lo dibujamos de este modo. Llamémosle V. ¿Estamos de acuerdo? El módulo de esta, ¿no? V para allá. Y en C también igualito, mira. Nos están diciendo que la velocidad del auto en A y en C son iguales. Y además, la velocidad del auto en E es igual que la velocidad en D, dice. O sea, aquí cuando el auto pasa por este punto, tiene la misma velocidad que cuando pasa por D. Ojo que la pregunta no dice que estas dos velocidades sean iguales a las de arriba, solamente dice que la de E es igual a la de D y la de A es igual a la de C, pero de ellos no sé nada, no sé qué relación tienen. Por eso mejor le voy a llamar U al módulo de esta velocidad y U también a esta, ¿ok? Al colocarle U y U, esas dos velocidades van a ser iguales, ¿ah? Luego dice, entonces la aceleración media entre A y D tiene la misma orientación que la velocidad media entre C y E. Cuando uno quiere hallar la aceleración media, tiene que recordar que la aceleración media se calcula del siguiente modo, mira. Se calcula restando la velocidad final de la velocidad inicial y dividiendo toda la expresión que nos queda acá, o sea, todo el cambio de velocidad, entre el intervalo de tiempo. Nada más, eso es todo. O sea, es decir, es el cambio de velocidad partido por el intervalo de tiempo. Este símbolo que está acá representa toda esta operación que estamos haciendo. La aceleración media, como se define a partir del cambio de velocidad, va a ser paralela a esta. Sí, es así. Cuando un vector se define a partir del otro, ¿no? Solamente se opera con un escalar al costado, como es el tiempo, en este caso la inversa del tiempo, ellos dos van a tener siempre las mismas orientaciones. Por lo tanto, si yo deseo calcular la orientación de la aceleración media, solo hay que calcular la orientación del cambio de velocidad. De manera general, no estoy hablando de este caso, de forma general, cuando usted tiene una velocidad inicial del cuerpo y otra velocidad final por otro lado, porque va a estar en otro lugar probablemente, para hallar el cambio de velocidad no tiene más que hacer que unir las dos velocidades colita con colita y luego trazar un vector que vaya desde la cabeza de la velocidad inicial, o perdón, la cabeza de la velocidad inicial hasta la cabeza de la velocidad final. Este vector de amarillo es el cambio de velocidad. Sí, este vector de amarillo es la diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. Y la aceleración media va a aparecer siempre paralelo a ese cambio. Entonces, si yo quiero calcular la orientación de la aceleración media, no tengo más que hacer que primero calcular la orientación del cambio de velocidad, pues estas dos van a coincidir. Entonces, ahora sí el problema. Me preguntan por la orientación de la aceleración media desde A hasta C. ¿Cómo tendría que hacerlo? Tendría que buscar la orientación de su cambio de velocidad. Voy a agarrar estas dos velocidades, la de A y de C, y las voy a colocar, ¿entre quién y quién me dicen? Me piden entre A y D y entre C y E. Entre A y D y entre C y E. Entonces, primero dibujo la velocidad de A. La velocidad de A está para allá, mira, es V. Primero entre A y D, mejor lo escribo acá. Mejor acá, ¿ya? A ver. Entre A y D. La velocidad de A está para allá, es V. Y la velocidad de D está para este lado, es U. Ya lo tengo cola con cola a los dos vectores. Claro, están en la misma dirección en este caso, no solamente tienen sentidos opuestos. Pero el cambio de velocidad iría de este modo, para acá, apuntando siempre a la cabeza de la velocidad final. Este sería el cambio de velocidad. Y la aceleración media, por lo tanto, estaría dirigida más o menos de esta forma, ¿no? Tendría esa orientación. Ahora voy a calcular la aceleración media ya no entre A y D, sino entre C y E nos están pidiendo, entre C y E. ¿Cómo lo calculamos entre C y E? Del mismo modo, pues.
Dibujemos primero la velocidad del punto C. La velocidad del punto C es v y está dirigido en este sentido, y la velocidad del punto E tiene un valor de u y está dirigido para acá. ¿Ya? Como verás, se parecen muchísimo, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, también el cambio de velocidad estaría para este lado. Acuérdate que el cambio de velocidad, su cabecita apunta hacia el vector velocidad final, que es la velocidad de E, y la aceleración media estaría dirigido de esta forma. ¿Viste? Entonces, tenemos que la aceleración media en el tramo de C a E tiene la misma orientación que la aceleración media en el tramo de D hacia E. Por lo tanto, esta proposición sería una proposición verdadera. La clave sería entonces falso, verdadero, verdadero. ¿Ok? Continuando con la resolución de las preguntas, nos dice en la siguiente pregunta: Rafael se mueve sobre un plano XY con rapidez constante de 3,5 metros por segundo, siguiendo la trayectoria mostrada en la figura desde el punto A hasta el punto B sin detenerse. Rafael empieza en el punto A, comienza a caminar hacia arriba, luego se va así de forma horizontal, luego baja y luego viene para este lado. Ya, todo este es el trayecto que ha realizado Rafael, ¿de acuerdo? Y lo ha hecho con una rapidez constante, es decir, ha realizado un movimiento del tipo uniforme. En los movimientos uniformes, la longitud recorrida por el cuerpo siempre se determina de este modo, como la velocidad, el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez instantánea, que es constante porque ya quedamos que es uniforme, multiplicado por el intervalo de tiempo. Lo repito, la longitud recorrida es simplemente la rapidez instantánea multiplicado por el intervalo de tiempo. La longitud recorrida es fácil de calcularla, mira, porque cada uno de estos segmentos son conocidos. Lo podemos determinar a partir de las coordenadas que están aquí. La longitud recorrida de acá hacia arriba viene a ser 5 metros. Le pongo metros porque las coordenadas están en metros. ¿Ok? Si hubiera estado acá en centímetros, serían centímetros, ¿no? De acá para acá también es 5. De acá hasta acá vale 10. De acá hasta acá otra vez es 5. Este segmento también vale 5 metros. Y finalmente este último que vale 5 metros. Si usted suma todos esos segmentos para calcular la longitud del trayecto, es 5 más 15, 20, más 10, 30 y más 5, 35. Tendríamos entonces 35 metros de longitud recorrida que se han sido recorridos, valga la redundancia, por Rafael a razón de 3,5 metros por segundo. ¿Y de dónde obtenemos el valor del intervalo de tiempo igual a 10 segundos? ¿De acuerdo? La proposición 1, por lo tanto, sería una proposición verdadera. Es una proposición verdadera, pues nos preguntan si el tiempo que ha transcurrido desde A hacia B es 10 segundos. Veamos la segunda proposición. ¿Qué cosa nos dice? Nos dice, la velocidad media de Rafael es de menos I más 0,6 J. La velocidad media que desarrolla una partícula, y ya lo hemos comentado en los anteriores ejercicios, es simplemente el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. El desplazamiento es un vector que se dibuja desde el punto inicial hasta el punto final. Es decir, sería un vector que más o menos tiene esta forma, mira, hasta acá. Esto que estás viendo tú de color amarillo viene a ser para nosotros el vector desplazamiento. Y determinarlo a él es bien fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, para poder ubicarlo a él, como ya comenté en los videos anteriores que hicimos vectores, simplemente es escribir la información para llegar de su cola a su cabeza. Mira, si yo quiero ir de su cola a su cabeza, debo caminar de acá hasta acá 10. Pero como estoy caminando en la dirección de X, sería 10Y. Y luego para llegar a su cabeza tengo que bajar 5. Pero como camino 5 en la dirección de J hacia abajo, se coloca menos 5J. Es bien sencillo, ¿ya? 10Y menos 5J. Es básicamente la información para llegar de la cola a la cabeza del vector. Todo esto está expresado en unidades de metros. Y abajo tiene que ir el tiempo. ¿Quién es el tiempo? El tiempo es 10 segundos. Si operamos todo esto, nos va a quedar I menos 0,5J en unidades de metros por segundo. Entonces, esta proposición de acá sería una proposición falsa, pues en el ejercicio nos dicen que vale menos I
más 0,6J, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la respuesta a esta proposición. Veamos la tercera proposición, ¿ok? En la tercera proposición nos dicen si la aceleración media que desarrolla Rafael es 0,35 i más j metros por segundo al cuadrado. Igual que en el caso anterior, la aceleración media es simplemente la diferencia de las velocidades, velocidad final menos velocidad inicial entre intervalo de tiempo. Como a mí me piden la aceleración media en todo el recorrido desde A hacia B, sería la velocidad final, es decir, la velocidad que tiene en B menos la velocidad inicial, la velocidad que tiene en A. La velocidad que Rafael tiene en el punto B tiene que ir a lo largo de la dirección donde él originalmente se está moviendo. Se supone que él continúa, ¿no?, moviéndose, que no se ha detenido. Entonces, para acá estaría la velocidad de B. Fíjate, estaría para este lado. En cambio, la velocidad de A estaría dirigido hacia arriba. Mira, esta es la velocidad de A. Como ya conozco el valor de estas velocidades, expresarlo en forma vectorial va a ser bien sencillo. Por ejemplo, la velocidad de B, que es la velocidad final, sería 3,5, que es lo que el problema me decía, pero como está para allá, sería menos i, menos 3,5i. Luego deberíamos restarlo de la velocidad inicial, es decir, la velocidad que tiene en A. Como ya sabemos que vale 3,5 y va dirigido hacia arriba, sería 3,5j. Y todo esto dividido entre el intervalo de tiempo que ya le hemos calculado anteriormente, ¿no?, y que vale 10 segundos. Bueno, voy a colocarle simplemente 10, las unidades las coloco acá al final, ¿ya? Entonces, si yo divido, me va a quedar 0,35. Si factorizo ese 0,35, me quedaría menos i menos j, ¿de acuerdo? Menos i menos j, en unidades de metros por segundo al cuadrado. Esta entonces sería la respuesta a la pregunta, a la proposición 3, ¿no? Y en la proposición que se muestra ahí aparece con signo más, ¿no?, ambos positivos. Así que esa proposición también sería falsa, igual que la 2, ¿ya? La clave entonces a esta pregunta sería la alternativa D, verdadero, falso, falso. Sí, apágalo. Ya. Ya. Bien, en el siguiente ejercicio nos dicen en el gráfico se muestra la posición de la partícula que se mueve en el eje X en función del tiempo. Determine las proposiciones verdaderas o falsas y marque la alternativa correspondiente. La proposición número 1 nos dice entre el instante de tiempo 1 segundo y t igual 5 segundos, el desplazamiento es 4i. ¿Cómo podemos averiguar si esa proposición es verdadera o falsa a partir del gráfico que se muestra acá? Es bien sencillo, mira. Este gráfico me muestra la ubicación, es decir, la posición de la partícula conforme pasa el tiempo. Si yo quiero saber dónde estaba la partícula en el instante de tiempo 1, solamente tengo que ir a la gráfica, ubicar el instante de tiempo y ella me va a decir en qué posición se encontraba. Mira, ve, subo, llego a la gráfica y él se encontraba en la posición 4. Es decir, su posición en la que él se encontraba era la posición 4 metros. Positivo. Si quieres le colocas vector, le pones más y le colocas al final i. Eso es opcional en realidad porque ya estamos ubicándonos a lo largo del eje X y se sobreentiende que el vector unitario tendría que ser i, ¿no? ¿Sí? En este problema, es decir. Así es que lo puedes dejar o simplemente ponerle como tú quieras, ¿ya? A ver, luego me dicen en el instante de tiempo 5 segundos. Voy a calcular la posición en el instante de tiempo 5 segundos. En el instante de tiempo 5, subo, llego hasta donde está la gráfica y veo que se encuentra en la posición 8, más 8i metros. Esta viene a ser mi posición inicial y mi posición final para este intervalo que estoy analizando. Así es que si a mí me piden el desplazamiento, pues lo que me están pidiendo simplemente es el cambio de posición, es decir, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Así que tendríamos que restarlo y al restarlo me va a quedar 4 veces i metros. Obviamente también positivo. Si vemos la proposición es justamente la que allí se está indicando. Así es que esta primera proposición sería una proposición verdadera. ¿Ok? Muy bien. Veamos la proposición número 2.
¿Qué se establece en esa proposición? Me dicen, en el instante t4, la rapidez es 2,5 metros por segundo. Si dice rapidez a secas, simplemente, la rapidez es el módulo de la velocidad instantánea. Así es. Si me dicen rapidez a secas, se están haciendo referencia a la rapidez instantánea, que viene a ser el módulo de la velocidad instantánea. O sea, Pedro, si yo determino la velocidad instantánea en el instante de tiempo 4, ¿podría determinar en este caso cuánto vale la rapidez? Claro, pero ¿sabes qué? La velocidad instantánea en el instante de tiempo 4 es nula. Porque en toda gráfica posición-tiempo, cualquiera tenga la forma esta, cuando tú quieres calcular la velocidad en un instante de tiempo determinado, digamos en el instante de tiempo t1 o t sub 0 o t sub a, vamos a llamarle, quieres calcular la velocidad, lo único que tienes que hacer es trazar una recta tangente a esa curva y luego calcularle la pendiente a esa recta. Así de simple. Si nosotros le calculamos la pendiente a esta recta, ya la pendiente va a coincidir con la velocidad instantánea justamente para ese instante. Ya la pendiente es igual a la velocidad instantánea. Claro, aquí de repente alguien podrá decir, oye, ¿cómo una pendiente lo vas a igualar a un vector, no? Estoy hablando pues del valor en este caso, ¿no? De la componente. Solamente tendrás que agregarle y obviamente ya tienes la velocidad, ¿ya? Pero creo que se entiende. Es igual a la velocidad instantánea, ¿ok? Instantánea en TDA. Ahí, justo para ese instante, su velocidad viene dada por la pendiente de la recta tangente. O sea, Pedro, si yo quisiera calcular la velocidad en el instante de tiempo 3, tengo que trazar acá una tangente y calcularle su pendiente. Exacto. Si quiero calcular la velocidad en el instante de tiempo 2,5, pues ubico 2,5, llego hasta donde está la gráfica, le trazo una tangente, una recta tangente, y le calculo su pendiente. Pero si te fijas en el punto 4, no sé si yo le habré dibujado bien, pero tú tienes ahí el dibujo original en la práctica que se te ha pasado. Si usted traza la tangente, pues va a tener una recta horizontal, y las rectas horizontales tienen pendiente nula. Por lo tanto, la velocidad para el instante de tiempo 4 vale 0. Y si la velocidad en el instante de tiempo 4, en t igual 4 segundos, la velocidad es nula, su rapidez también será nula. Así es que esta proposición sería una proposición falsa, pues ella nos está diciendo de que la velocidad o la rapidez vale 2,5, ¿no? Lo cual no es cierto. Así es que esta proposición de acá sería proposición falsa. Luego tenemos la última proposición y nos dice, entre t 1 segundo y t igual 5 segundos, la rapidez media es 3 metros por segundo. ¿Cómo calculamos la rapidez media entre el instante 1 y el instante 5? Bueno, hay que recordar cómo se determina la rapidez media. La rapidez media, yo en particular lo simbolizo con la letra U, es simplemente la longitud recorrida entre el intervalo de tiempo. Si yo logro determinar toda la longitud que recorre el móvil y lo divido entre el tiempo, voy a poder calcular la rapidez media. El tiempo al menos ya lo sé. ¿Por qué razón? Porque el problema bien claro dice que quiere que lo analice entre 1 y 5. Es decir, el intervalo de tiempo viene a ser 4 segundos. Solamente faltaría la longitud. Mucho cuidado. La línea de color rojo no es el trayecto por el cual se ha movido la partícula. No es a pensar que la partícula se ha movido así. No, nada que ver. La partícula se ha estado moviendo a lo largo del eje X. Claro, justamente esta gráfica nos muestra cómo ha evolucionado sus posiciones. O sea, en ella me están diciendo, oye, cuando mi reloj marca 1, la posición es 4. O sea, es decir, ella estaba por acá, mira. Cuando mi reloj marcaba 1, estaba por este lado, en la posición 4. Por acá vamos a colocar la posición 4. ¿Ya? Aquí estaba la partícula cuando mi reloj marcaba 1. Voy a ponerlo un poquito por arriba, ¿ya? Ahorita vas a ver por qué. Mi reloj marca 1 y ella estaba acá. Pero mira qué es lo que pasa con su posición. Su posición va tomando valores cada vez menores, mira, ve. Empieza en 4, luego tiene 3,9, 3,8, 3, va bajando hasta llegar a la posición 2. Sí, ha llegado a la posición 2 justo cuando mi reloj marca 2. O sea, ella viene más o menos hasta por acá, mira. Ella va así y llega hasta acá. Y ahí no se queda, mira, ve.
Conforme pase el tiempo, o sea, mi reloj marca más, 2,1, 2,3, ella va adquiriendo ahora valores cada vez mayores, 2,1, 2,3. En algún momento volverá a pasar por 4, mira. Pasa otra vez por 4. ¿Y sabes qué? No se detiene y continúa su movimiento, ¿ve? Continúa, pasa por la posición 5, 6, 7, 8, 9 y llega hasta la posición 10. Cuando llega a la posición 10, otra vez su posición va a comenzar a disminuir, mira, va a estar en la 9, en la 8 y así va a empezar a bajar. O sea, quiere decir que aquí como que la partícula como que regresa, ¿ya? Ah, y quería hacerles un comentario justamente acá. Cuando la partícula cambia de dirección, es ahí donde ella se detiene, mira. ¿Viste? Acá también la velocidad vale cero, igual que acá. Avanza, se detiene y avanza hacia allá. Llega a la posición 10, se detiene y nuevamente regresa hacia este lado. Y aquí se encuentra en la posición, la última posición es la posición 8, para cuando mi reloj marca 5. ¿Cuál será entonces la longitud total recorrida? Pues la longitud total recorrida sería la longitud de todo este trayecto que está acá. ¿Cuánto mide todo ese trayecto que está ahí? Yo creo que no es difícil calcularlo, ¿no? Esto vale 2, de acá hasta acá es 8, hasta ahí van 10, esto vale 2 más, entonces estaríamos frente a una longitud de 12 metros, ¿ok? Si me hubieran pedido el desplazamiento, también se puede determinar en este gráfico. El desplazamiento es el vector que va de la posición inicial y final y tendría un valor de 4. Como está hacia la derecha sería 4i, que ya lo hemos calculado anteriormente, ¿no? Que era 4i. Pero bueno, también sale de esta gráfica. Y ya tenemos el valor de UM, mira, UM sería 3 metros por segundo. Esa sería la respuesta a esa proposición. Ahora, ¿qué cosa me dice aquel problema? Si la rapidez media es 3, esto de acá sería verdadero. Entonces, tendríamos como respuesta la alternativa D, verdadero, falso, verdadero. ¿Ok? La siguiente pregunta nos dice, en la figura se muestra la trayectoria circular de radio 5 metros que desarrolla una partícula con rapidez constante. Ojo, esto es importante. Si la rapidez es constante, se trata de un movimiento uniforme. Es decir, el valor de la velocidad instantánea va a ser la misma en cualquier punto del trayecto. Y justamente nos dan ese valor, es decir, su rapidez instantánea, que simplemente se le dice rapidez. 10 metros por segundo. Determine si las proposiciones son verdaderas o falsas. La primera de ellas nos habla acerca del vector desplazamiento entre A y P. Y hemos quedado que el vector desplazamiento, que también se le conoce como el cambio de posición, es simplemente el vector que va desde el punto inicial hasta el punto final. El punto A es el punto que está aquí y el punto P es el que está en este lado. Sí, nos piden desde A hasta P. Entonces sería este vector que estoy trazando de color amarillo. Este vector de color amarillo sería el vector desplazamiento, que también se suele escribir del siguiente modo, de o bien cambio de posición, ¿de acuerdo? El intervalo, la diferencia entre la posición final y la posición inicial. ¿Qué hacemos entonces para calcular este desplazamiento? Ya hemos dicho que cuando tú quieres expresar un vector en forma de I, J, o en su forma cartesiana, lo único que tienes que hacer es tratar de dar la información para llegar desde su cola hasta su cabeza. La pregunta es, ¿cómo tengo que hacer para llegar de su cola a su cabeza? Bien fácil, mira, nos vamos a servir de ese triangulito que está acá. Como el radio es evidentemente 5, 5, 5, esto de acá también vale 5, esto sería 4 y esto de acá sería 3. Así es que para llegar de la cola a la cabeza debo moverme 8, pues de acá hasta acá hay 8, a lo largo del eje X hacia atrás, es decir, menos 8i, y luego 4 a lo largo del eje, paralelo al eje Y, ¿no? Hacia arriba. Sería más 4 veces J. ¿Viste? Simplemente es información para llegar de la cola hacia la cabeza. Y esto viene a ser el desplazamiento. ¿Qué dice acá esta proposición? Si el desplazamiento es 8i más 4j. Ah, bueno, sería falsa, pues, ¿no? ¿Sí? Esa proposición definitivamente sería falsa. Porque debería ser menos 8i. ¿Ok? Muy bien. Veamos la segunda proposición. La segunda proposición dice la velocidad instantánea en P. ¿Cuál es la velocidad instantánea que tiene la partícula en P?
Sabemos cuál es su rapidez instantánea, o sea, sabemos cuál es su módulo, que es 10, en el problema nos lo dice. Pero la velocidad instantánea, o simplemente velocidad, se le dice a veces, se dibuja tangente al trayecto. Este vector de color rojo viene a ser la velocidad que hay en el punto P. Pedro, ¿y cómo podemos determinar esta velocidad que hay en el punto P? Pues se hace de un modo muy parecido a cómo hemos encontrado el desplazamiento. No me digas que también es información para llegar de la cola a la cabeza. Claro, claro que sí. Pero aquí ya no hablamos de longitudes recorridas, sino de las componentes de la velocidad. Pero la idea básicamente es la misma. Es decir, si yo por ejemplo intento calcular cuánto vale este de acá y esta otra componente, es bien fácil, mira. Como la velocidad es perpendicular al radio, pues es tangente al trayecto, este angulito de 53 terminaría más o menos por este lado, ¿sí? Entonces, este angulito que está acá sería 37. Como él tiene un valor de 10, que ya en el problema me lo estaban diciendo, entonces esto mide 6 metros por segundo y esto mide 8 metros por segundo. Y del mismo modo, ¿no? Yo lo que voy a hacer es intentar ir de la cola hacia la cabeza de ese vector. Sí, así lo hago yo. Cuando intento calcular un vector en su forma, o expresar el vector en su forma cartesiana con y con j, yo digo, a ver, ¿cómo hago para llegar de su cola a su cabeza? Pues me muevo 8 paralelo al eje X, así que sería menos 8y, y luego me muevo 6 paralelo al eje Y, es decir, menos 6j. Pero como se trata de una velocidad, sus unidades serían metros por segundo. Listo, y esta sería entonces la expresión para la velocidad en el punto P. Y sí, pues coincide con el valor que está ahí, así que esta proposición sería una proposición verdadera, ¿ya? Entonces ya tenemos falsa y verdadera. Faltaría la tercera proposición. En la tercera proposición nos dicen la aceleración media entre P y D. ¿Cómo se determina la aceleración media entre dos puntos? En este caso entre P y D. Pues restamos las velocidades, ya hemos visto esto en los problemas anteriores, y lo dividimos entre el intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? La velocidad final, como voy de P a D, sería la velocidad de D, y la inicial sería la de P, ¿de acuerdo? Así se calcula la aceleración media. Dice, la aceleración media entre P y D es paralela al vector delta de V. Ah, claro, pues, es paralelo al vector delta de V, porque esto es el delta de V, ¿no? El cambio de velocidad. Eso es verdadero, él es paralelo a él. Pero hay que ver si es que realmente el delta de V es lo que ahí nos dicen, 18i más 6j. ¿Cómo determinamos eso? Pues tenemos que operar solamente esto, ¿no? La diferencia de las velocidades. La velocidad que hay en el punto D es bien fácil de calcular, mira. Porque al igual que en el punto P, va a tener el mismo valor. O sea, va a seguir siendo 10 metros por segundo. Pero en este caso, la expresión sería diferente. Pues toda ella se encuentra dirigida paralela al eje X. Así es que la velocidad de D sería en este caso 10i metros por segundo. Y la velocidad del punto P sería igual a ¿qué? Ya lo calculamos en el anterior, ¿no? En el anterior ítem, que es verdadero, por cierto, ¿no? Así que tendríamos menos 8i menos 6j metros por segundo. Entonces, si nosotros lo restamos para obtener el cambio de velocidad, vamos a obtener lo siguiente. El menos el, 18i, y bueno, como estamos restando hacia abajo, va a quedar más 6 veces j. Y sí, pues, el cambio de velocidad es justamente esa expresión que aparece en la proposición. Así que esta de acá sería una proposición verdadera. La clave sería, por lo tanto, falsa, verdadera, verdadera. La alternativa D. La siguiente pregunta nos dice, en el gráfico se muestra el movimiento de una partícula en el eje X. Señale la verdad o falsedad respecto de las siguientes proposiciones. Hasta aquí hay que tener algo muy en claro. La partícula se mueve en el eje X, es decir, hace una trayectoria del tipo rectilínea. Mucho cuidado con pensar que la partícula se está moviendo así, ¿no? A lo largo de esta línea de color rojo. O sea, esto que está mostrándose acá no es la trayectoria, no es pensar que la partícula se mueve de este modo, ¿no? La partícula se mueve de forma horizontal. Lo que se muestra ahí es simplemente la evolución de su posición X con el tiempo, ¿de acuerdo?
La primera proposición dice la rapidez media entre el instante de tiempo 0 y el instante de tiempo 4. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a averiguar cómo evoluciona la posición de la partícula desde 0 hasta 4. No quiero solamente averiguar la posición en 0 y en 4. Eso se puede determinar en la propia gráfica, ¿no? La posición en 0, 10. La posición en 4 también es 10. ¿De acuerdo? Ahí está, mira. Pero quiero saber cómo ha evolucionado todo eso. Entonces voy a hacerlo por partes. Cuando mi reloj marca 0, él se encuentra en la posición 10. Ya, aquí está la partícula. En la posición 10. Lo ponemos acá. ¿Listo? Aquí se encuentra. Luego observo que a medida que pasa el tiempo, mi posición ha cambiado hasta la posición 20. O sea, ha ido hasta acá, mira. Hasta por acá. A la posición 20. Aquí está la posición 20. ¿Viste? Justamente ahí mi reloj ya marca 1 segundo. Pero luego veo que esa posición ha comenzado a disminuir. Mira, ha tomado valores de 20, luego 19, 18, 17, 15. Nuevamente pasa por 10 y sigue disminuyendo, ¿no? Hasta llegar ¿a dónde? A la posición 0 en el instante de tiempo 3. Es decir, luego de este punto, ella ha comenzado a moverse hacia atrás hasta llegar a esta posición, a la posición 0. ¿Ya? ¿Cuándo llega a la posición 0? Cuando mi reloj marca 3. Y desde ese punto otra vez empieza a aumentar, mira. Toma posiciones como 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 10 otra vez. Entonces, de aquí nuevamente llega a 10, así es. Entonces, como que regresa, ¿no? Va así y regresa por acá. ¿Te das cuenta? Ya, todo esto es lo que ha hecho la partícula desde que mi reloj marca 0 hasta que mi reloj marca 4 segundos. ¿De acuerdo? Todo lo que está viendo en la pizarra. Nuevamente, ¿ah? 10, 20, 0 y hasta acá. Una buena forma de ver esto muchas veces consiste en lo siguiente, mira. Imaginar a toda esta curva como si se tratase de un alambre y simplemente agarras el alambre y lo aplastas contra el eje X. Lo aplastas contra el eje X. Y al aplastarlo contra el eje X te va a quedar algo como esto, mira. Te va a quedar algo como esto. ¿Viste? Que prácticamente es lo que está ahí, solamente que está volteadito, ¿no? Es como que agarro esto y lo pongo para allá, ¿no? Lo pongo para ese lado, ¿ya? Es básicamente lo mismo. Muy bien, entonces él va de 10 a 20, regresa a 0 y nuevamente va a 10. De 10 a 20, 0 y nuevamente va hacia 10. Muy bien, todo esto es lo que he hecho. En ese gráfico ya puedo calcular cuál es la longitud recorrida. Tendríamos 10 más 20, porque de acá hasta que es 20, habría 30, más 10 más sería 40 metros. Si me piden la rapidez media, simplemente hay que agarrar la longitud recorrida y dividirlo entre el intervalo de tiempo. 40 metros partido por el intervalo de tiempo, que fue de 0 a 4, 4 segundos, nos va a quedar 10 metros por segundo. Entonces, esta proposición es una proposición verdadera. Es verdadera, pues nos menciona que vale 10, pues, ¿no? ¿Sí? Tal como lo indica ahí. Bien, entonces ya tenemos la primera proposición. La segunda, la orientación de la aceleración media. La orientación de la aceleración media de la partícula dice entre T2,5 y T4,5 es más I. Claro que sí, ya lo comentamos, ¿no? La orientación se suele dar con un vector unitario, ¿no? A ver, veamos si es que es cierto, si es que realmente la aceleración media está dirigida en la dirección de más I. ¿Qué tenemos que hacer para calcular la aceleración media? Si uno quiere calcular la aceleración media, tiene que agarrar el cambio de velocidad, que ya explicamos cómo se calcula, entre el intervalo de tiempo. Esto es velocidad final menos velocidad inicial. Pero si yo solamente estoy interesado en la dirección de la aceleración media, me tengo que concentrar en la dirección, en la orientación del cambio de velocidad. ¿Por qué razón? Porque ellos dos van a tener la misma orientación, pues no ves que son paralelos. Ah, ¿verdad, no? Claro que sí. Entonces me voy a centrar solo en el cambio de velocidad. ¿Entre qué instantes están que me piden? Entre los instantes 2,5 y 4,5. Hay que restar la velocidad en el instante t igual 4,5 de la velocidad en el instante 2,5 y averiguar hacia dónde apunta esta diferencia, o sea, este nuevo vector que voy a calcular por este lado. Lo puedes hacer
de manera vectorial o gráficamente. Yo preferiría hacerlo gráficamente. Mira, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a buscar el punto 4,5. El punto 4,5 está acá. Pedro, ¿y tú cómo sabes hacia dónde se mueve? Es facilito, mira. Aquí su posición tiene algún valor entre 10 y 20. Claro, claro que sí. Pero si te das cuenta, su posición está aumentando. O sea, está el que se mueve hacia la parte positiva del eje X. O sea, está que se mueve hacia más X. Si no te das cuenta aquí, ¿de acuerdo? Tal vez podrías también hacer una gráfica como esta y percatarte, ¿no? Pero está bien fácil, mira. En 4,5, nuevamente míralo, en 4,5, su posición, por ejemplo, no sé, digamos que sea 15, yo qué sé. Y a medida que va pasando el tiempo, va yéndose hacia más 16, 17, 18, 19. ¿Te das cuenta o no? Mira, ve. A medida que pasa el tiempo, está yéndose para allá, hacia las posiciones más grandes de X. Por lo tanto, la velocidad en 4,5 está dirigido hacia la derecha. Esta es la velocidad en el instante de tiempo 4,5. No sé su valor, pero sé que está dirigido para allá. Otra forma de hacerlo podría ser también que usted determine la velocidad a partir de la pendiente de la recta tangente. Si traza una recta tangente, va a notar que la pendiente es positiva, lo cual indica que está hacia la derecha. Es también otra forma. Ahora voy a intentar calcular hacia dónde está la velocidad en el instante de tiempo 2,5. En el instante de tiempo 2,5, que sería más o menos por acá, ¿ya? La posición es esta, ¿no? Un valor entre 0 y 10. Yo qué sé, puede ser 5, pero a medida que pase el tiempo, luego esa posición comienza a hacerse más pequeña. 4, 3, 2. Quiere decir que ella se está moviendo en dirección contraria a donde apunta el eje X. O sea, hacia menos X se está moviendo. También se puede ver acá. Este es el instante de tiempo 0, este es el instante de tiempo 2, ¿te acuerdas? ¿Sí? Y 2,5 estaría por acá, para que se mueve hacia la parte de menos X. O sea, la velocidad tendría que estar dirigida para este lado. Esta es la velocidad que tiene en el instante de tiempo, 2,5 segundos, ¿ya? Acá en el instante de tiempo, 2,5 segundos, para que quede claro. O si gustas, igual que hace un rato, ubicas el punto, trazas una recta tangente y a esa recta tangente le calculas su pendiente. Como la pendiente es negativa, indica que se está moviendo para este lado. Bueno, hay varias maneras. La cosa es que ya tienes los vectores y lo único que hay que hacer es unir las dos cabezas. Recuerda que si queremos la diferencia, ya la cabeza tiene que apuntar al vector velocidad final. En este caso, el vector velocidad final, ¿cuál sería? El vector velocidad final sería el vector del instante de tiempo 4,5. Para allá tendría que estar, ¿sí? ¿Te das cuenta? Tendría que estar dirigido hacia allá. Esta es el cambio de velocidad. Por lo tanto, la aceleración media tiene que estar paralelo a ese cambio de velocidad. Es decir, debe tener un vector unitario igual a más i, no a menos i. Ah, no, perdón, dice más i, ¿no? Ah, entonces es verdadero, ¿ya? Pensé que decía menos i. Entonces esto de acá sería una proposición verdadera. Tiene que estar dirigido verdadera hacia la dirección de más i, tal como se indica acá en la proposición. Listo. Y la número 3, lo vamos a hacer por este lado. La tercera proposición, ¿qué cosa dice? La velocidad media entre el instante de tiempo 0 y el instante de tiempo 3. ¿Cómo se calcula la velocidad media? Ya hemos dicho, es siempre el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. O dicho de otro modo, el cambio de posición entre el intervalo de tiempo. Calcular el cambio de posición entre los instantes 0 y 3 es recontra fácil. Entre el instante de 0 y 3 segundos. Para el instante de tiempo 0, solamente hay que buscarlo en la gráfica. Ah, mira, ve, él se encuentra en la posición más 10. ¿Ya? Más 10. Y en el instante de tiempo 3, que vendría a ser mi posición final, mira, él se encuentra en la posición 0. Por lo tanto, el cambio de posición, que vendría dada por esta resta, sería igual a menos 10 metros. Si gustas, le colocas i, como ya te comenté. Aunque como estamos trabajando en el eje X, se sobreentiende, ¿no?, que tenemos el vector unitario ahí de por medio. Pero bueno, así quedaría entonces el cambio de posición. Como ya tenemos el cambio de posición, solamente hay que dividirlo entre el intervalo de tiempo.
pero el intervalo de tiempo es 3. Por lo tanto, esto va a quedar menos 10i metros entre 3 segundos. Y esto en definitiva no es como ahí dice, ¿no? Ahí dice que vale menos 10i. Así que esta proposición sería una proposición falsa. ¿Ya? Falsa. ¿Ok? Muy bien. Listo. Esa sería entonces la respuesta a esta pregunta. La pregunta número 9 nos dice: con respecto a la trayectoria mostrada, determine verdadero o falso según corresponda. Y nos preguntan por la aceleración media entre los puntos M y N, si la velocidad en los puntos M y N son iguales, o qué pasa con la aceleración media entre M y B si es que las rapideces en M y B son del mismo valor. Lo que voy a hacer es simplemente dibujar las velocidades en cada uno de estos puntos, ¿ya? Bueno, al menos en los puntos que me están pidiendo considerar, ¿no? Mira, esta viene a ser la velocidad en el punto M. Esta otra es la velocidad en el punto N. No sé qué valores tienen, no me dice absolutamente nada. Y la velocidad en el punto B estaría dirigida de este modo. Siempre tangente al trayecto, recuerda eso. Vamos con la primera proposición. En la primera proposición me dicen si la aceleración media entre M y N, es paralelo al vector J. ¿Cómo determinamos si es verdadero o falso? Pues calculando la dirección del cambio de velocidad, pues el cambio de velocidad es paralelo con él. Ya hemos dicho, ¿no? Si quiero entre M y N, dibujo las velocidades en M y en N. Ya tengo dibujado las velocidades de M y las velocidades de N cola con cola. ¿Dónde está el cambio de velocidad? El cambio de velocidad se obtiene uniendo las dos cabezas, ¿de acuerdo? Como voy de M a N, estaría dirigida hacia el final. Este es el cambio de velocidad y es hacia dónde estaría la aceleración media. Por lo tanto, esta proposición sería una proposición falsa. La segunda proposición nos dice que podemos afirmar que la velocidad del punto M y la velocidad del punto N son iguales. Eso jamás podemos afirmarlo porque el problema no menciona que el movimiento haya sido uniforme. Entonces esta proposición es en definitiva falsa. La tercera proposición nos dice lo siguiente: si la velocidad en M tuviese el mismo valor que la velocidad en B, nos preguntan si la aceleración media entre M y B es paralelo al vector I menos J. Veamos si eso es cierto. Igual que en el caso anterior, tenemos que averiguar por dónde está el cambio de velocidad. Y eso está bien fácil. Vamos a dibujar la velocidad de M, que está dirigida hacia arriba, y luego la velocidad de B, que está dirigida para la derecha. Por lo tanto, el cambio de velocidad estaría dirigido a lo largo de este vector. Es decir, este vector de amarillo sería el vector cambio de velocidad y la aceleración media sería paralelo a él. La pregunta ¿es paralelo la aceleración media a este vector? Este vector es I menos J. Bueno, no sé qué valor tiene este vector, pero en definitiva I menos J también es paralelo a él, porque un vector I menos J estaría más o menos por este lado, ¿no? 1, 1. I menos J, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa proposición es verdadera. ¿Por qué asumimos que es así? Porque nos están diciendo que estos dos valores, estas dos velocidades tienen el mismo valor, tienen el mismo módulo, ¿ok? Muy bien. Así es que la respuesta a esta pregunta sería B, falso, falso, y esta última, verdadera, ¿ya? Alternativa D. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que los problemas hayan sido de utilidad y nuevamente recalcarles, invitarles a formar parte de la institución ACUNI en sus diversos ciclos. Así como estos problemas que hemos desarrollado y muchos más, vas a poder aprender muchas estrategias a través de las clases bastante dosificadas y todas enfocadas en la línea UNI. Te esperamos.